Buenos días, buenos días. Estoy esperando que sean las 9 en punto para empezar a hacer la transmisión. Bienvenidos. Hoy vamos a tener una invitada especialísima, una eminencia en la materia en la que vamos a conversar. Es una científica, pero ustedes van a ver que es una mujer muy sencilla, muy inteligente, con un gran sentido del humor, muy cercana, y que ha venido compartiendo información crucial sobre el tema que nos está ahora preocupando a nivel mundial, del tema del sistema inmunológico, las vacunas y el COVID. Gracias por conectarse, los estoy mandando saludos, muchísimas gracias. Estoy esperando un par de minutos para comenzar a hacer la presentación y darle la entrada a Marianela Castés. Aquí tengo frente a mí el impresionante currículum de Marianela, que les voy a comentar algunas de las cosas que ella viene haciendo. Una mujer en constante evolución, en estudio, en formación, increíble. Muy bien. Unos minutitos. Y para comenzar de manera inglesa a las 9 en punto, según este reloj, voy a comenzar. Gracias por estarse uniendo a esta conversación, donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas, y en la medida que yo pueda se las voy a ir mencionando y a Marianela Castés. A ver. Muy bien. Bueno, ahora sí, con una puntualidad inglesa. Buenos días, soy Sofía Socorro, soy psicóloga clínica y coach ejecutiva, y tengo hoy el inmenso honor de tener una invitada muy especial, que es la doctora Marianela Castés. Marianela es químico, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Luego ella obtuvo un diplomado muy importante de inmunología avanzada en el Instituto Pasteur en París, en Francia. Y luego logró su doctorado en ciencias naturales con opción inmunología de la Universidad de París, la séptima. Marianela además es profesora titular jubilada y fundadora de la Cátedra de Inmunología en la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Y Marianela ha publicado más de 80 trabajos en revistas científicas internacionales que le han valido varios reconocimientos y premios. Y además, Marianela ha sido profesora invitada del Instituto Pasteur, donde se formó, pero también de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, de la Universidad Ricardo Palma de Perú, de la Universidad Católica de Uruguay. Es miembro de la Research Society de Psiconeuroinmunología, como se diga en inglés, y es miembro honoraria de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroendocrinología. Y por supuesto, Marianela es un referente no solamente nacional en Venezuela, sino latinoamericana de la psiconeuroinmunología. Y muy importante, Marianela actualmente tiene una asociación que se llama Asociación Creando Salud en Venezuela, por sus siglas ha llamado MIA Evolution, que está en Panamá, y que les invito a seguir. MIA Evolution, así como por supuesto a Marianela Castés. Así, con esto,
voy a darle la bienvenida a nuestra especialísima invitada. Aquí está. Okay. Vamos a ver, aquí se debe estar uniendo Marianela Castés, que ya les he dicho parte de su hoja de vida. Marianela, Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por esa... qué gusto verte. Feliz, Marianela, feliz de tenerte a ti, que tengamos esta conversación por esta vía, por fin. que hemos conversado tantas veces, pero por esta vía para que se nutran tantas personas. No te estoy escuchando, a ver. Que por fin llegó el día de nuestro encuentro. Llegó el día de nuestro encuentro, Marianela, pero precisamente no nos habíamos podido reunir porque tú has estado en distintas plataformas con distintos e importantísimos comunicadores sociales, como son Sergio Novelli, Erika de la Vega, Ana Bacarela. Recuérdame a ver quién se me está pasando. William, Bueno, William Echeverría, Diego Upier. tú has tenido... Muy bien, excelente. Tú vienes haciendo una labor encomiable, Marianela. Tú vienes dando información científica de cómo funcionan las vacunas y lo haces de una manera tan sencilla y tan profunda a la vez que ha ayudado a muchísimas personas a entender cómo funciona el sistema de las vacunas y cómo funciona nuestro sistema inmunológico. En el día de hoy yo te he invitado, te he convocado para que hablemos de un tema muy relacionado con esto, que tiene que ver con las creencias. Porque las creencias que tenemos en nuestro sistema cognitivo pueden hacernos más fuertes o pueden vulnerar nuestro sistema, todo nuestro sistema biológico, incluyendo el sistema inmune. Entonces me gustaría que le diéramos un marco de referencia a nuestra audiencia, Marianela, que podemos entender primero con qué son creencias. ¿A qué llamaríamos creencias? Bueno, creencias básicamente es un pensamiento que la persona toma como realidad, con una fuerte convicción de verdad. Básicamente las creencias se forman a veces no tanto sobre un hecho o una realidad, sino sobre la interpretación que nosotros tenemos de ese hecho. Y mientras más esas creencias vienen desde nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestro ambiente social, más arraigadas vamos a tener esas creencias, ¿no? Entonces es bueno, por ejemplo, cuando uno trabaja con una persona con las creencias, explicarle muchas cosas para que ellos entiendan que se puede contextualizar esa creencia y que esa creencia está sujeta a error, ¿ok? Entonces, digamos como para iniciar un trabajo. Pero a mí me interesa sobre todo porque, bueno, las creencias en el marco de la psicología pues se han trabajado desde toda la vida, ¿no? O por lo menos desde los inicios de la psicología moderna. Pero a mí me interesa un aspecto fundamental que es cómo además esas creencias influyen realmente en la biología del organismo y muy particularmente en el sistema inmunológico. Casi, Muy bien. casi te podría decir algo que a las personas lo shocking les hace mucho ruido porque tumba sus creencias, este, que, que el control de nuestra biología pues no está tanto en el ADN como hemos creído durante cientos de años, desde los postulados de Darwin. De hecho, toda la medicina y toda la biología está construida sobre los postulados de Darwin y pues todo radica pues en esa molécula famosa del ADN que Watson y Crick pudieron describir en el año 52 y que les valió por supuesto un premio Nobel de Medicina. Esa es nuestra librería, allí está, eso es lo que nos controla, el control está en el ADN. Y yo pues me atrevo ya sin lugar a
dudas afirmar hoy en día que el control no está allí, el control está en las creencias, imagínate, o sea, realmente realmente es un cambio de paradigma total y absoluto, ¿ok? Total y absoluto. Y pues, lo puedes repetir, por favor, Marianela, sobre todo para las personas que se están uniendo, donde decíamos que el concepto de la creencia es una convicción arraigada en las personas y que pueden venir desde la infancia. Pero esto último que has dicho me parece muy importante. Tú sabes, antes de que continuemos, Marianela, quisiera chequear algo con la audiencia. ¿Cómo está el audio? Y si se está escuchando pixelado, te estoy escuchando un poquito pixelado y por esa razón, mientras la gente nos va respondiendo, nos va dando feedback, yo voy a abrir la puerta de mi estudio a ver si con eso mejoro la transmisión del internet. Porque recién, vamos a ver si eso hace algún cambio, alguna mejora. Vamos a ver, no he recibido todavía un feedback de cómo nos escuchamos, si se escucha pixelado o estamos bien. Entonces, bueno, se escucha y se ve bien. Gracias, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Continuamos contigo, Marianela. Entonces, esto último que tú acabas de decir de la importancia de las creencias en la biología, si lo puedes repetir, por favor. No, bueno, ha sido parte del dogma central con el que se ha basado la medicina la biología en general, es que el control está en el ADN. El ADN es esa molécula que forma parte del cromosoma, que está en el núcleo de nuestras células que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre. Y eso es lo que hemos creído durante muchos años y decenas de años, inclusive los que estudiamos pues bioquímica, pues esa fue nuestra creencia fundamental. Hoy en día aparece la epigenética y la epigenética pues nos dice que realmente el genoma está influido por el ambiente, pero está influido por el ambiente, pero está influido por la percepción que la persona tiene del ambiente. Y cuando hablamos de percepciones, por supuesto estamos hablando de creencias, cada quien percibe de acuerdo a su marco de creencias cómo está ese ambiente. Y eso finalmente es lo que determina el ADN. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el ADN básicamente es una librería como esa que tú tienes allí detrás, ¿ok? Y bueno, tú sabes el amor que tú y yo le tenemos a los libros y cómo eso nos ha unido enormemente. Entonces, el ADN básicamente es una librería muy completa de libros, pero es en nuestra decisión de leer esos libros o no, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tomamos un libro y lo leemos es cuando realmente activamos ese libro. Si un libro se queda permanentemente en una biblioteca, pues no tiene mucho sentido, no, es un libro que de alguna manera se pierde. Pues nosotros venimos con una batería de genes muy, muy completo, la mayoría de los cuales probablemente no leemos nunca durante nuestra vida. Por ejemplo, para poner un ejemplo que todo el mundo entiende, se decía en un momento dado, el cáncer es genético, eso no es cierto, ¿ok? Puede en algunos casos muy específicos, en el caso del cáncer de mama, las mujeres que tienen el BRCA1 y BRCA2, el 10% de las mujeres que tienen el BRCA1 y BRCA2 pueden desarrollar un cáncer de mama. Pero eso, fíjate de nuevo, no quiere decir que esa sea la causa de la enfermedad. Inclusive la mayoría de los cánceres, el 90% de los cánceres de mama no cursan con BRCA1 y BRCA2 positivos, ¿ok? Entonces, mal podemos decir que esos genes condicionan que la persona tenga un cáncer de mama, para que se entienda bien. Entonces, estos son conceptos como muy importantes. Una persona inclusive puede haber tenido el BRCA1 y BRCA2 desde su infancia, pero ese gen se expresa cuando esa persona está pasando por un evento estresante muy fuerte, que vive con mucho sufrimiento, de forma crónica, porque la dejó el marido, porque los hijos se le fueron, porque está sola en Venezuela, toda la familia se fue. Es decir, se me pueden ocurrir millones de cosas que pueden causar. Y en ese momento entonces tú recurres a leer ese gen y entonces pues puedes desarrollar el cáncer o cualquier otra enfermedad. Entonces, el control de los genes pues no está en que tenemos los genes, sino hay un control por encima, por eso se llama epigenética, es el control por encima de la genética, que hoy en día está muy bien estudiado y que es lo que va a determinar
que yo pueda en un momento dado leer unos genes o no, ¿ok? Y desarrollar una enfermedad. Y con la buena noticia, para darla de una vez, los mecanismos epigenéticos, que básicamente son mecanismos químicos, ¿ok? Que te permiten leer genes que antes no habías leído, esas modificaciones epigenéticas son reversibles. Y son reversibles cuando las personas hacen el trabajo que tienen que hacer. Entonces, por desconocimiento, porque te vistes involucrado en una situación que te llevó a un gran sufrimiento y padecimiento y victimización, etcétera, pero cuando tú te levantas y dices, ok, vamos a ver qué puedo yo hacer, cómo puedo yo responsabilizarme de esta situación, y empiezas a tomar medidas en función de tu salud, esas modificaciones epigenéticas son reversibles. Entonces, finalmente eso nos empodera y nos da un gran control sobre nuestra salud y sobre nuestros genes. Muy bien, entonces Marianela, con esto que estás diciendo, al nosotros poder controlar la epigenética, tú tienes muchos casos de personas que han llegado a ti enfermas con distintos diagnósticos, diagnósticos muy importantes, con cánceres terminales, y eso se ha podido revertir. ¿Quieres contar, quieres hablar sobre eso? Tan importante como la epigenética y las creencias revierten esos procesos. Bueno, nosotros en Venezuela, como tú sabes, pues tuvimos un programa de apoyo psicosocial para personas con enfermedades de alto riesgo durante 23 años. Y básicamente eso era un apoyo psicosocial que nosotros dábamos a las personas que tenían enfermedades de alto riesgo, principalmente cáncer. Durante muchos años, imagínate 23 años, nosotros pudimos observar que personas que llegaron con términos de vida, tú utilizaste la palabra terminal, nosotros no usamos esa palabra terminal. Recuerdo al doctor George Solomon, padre de la psiconeuroinmunología, a quien yo invité una vez a Venezuela, que en un auditorio, bueno, repleto de gente en el Hospital Universitario de Caracas, dijo, desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, no es más ético dar plazos de vida a las personas, aunque estén muy enfermas, ¿ok? Porque es así, pues, y nosotros vimos llegar personas, bueno, con plazos de vida terminales, como tú dijiste, 5 meses, me dieron un año, y realmente vivir vidas muy, muy buenas, con muy buena calidad de vida durante Qué 5 maravilla. años. Entonces, y algunas pues todavía están vivas, pues las conozco y están en mi entorno. Entonces, en ese momento pues no conocíamos mucho de la epigenética, sabíamos que efectivamente el apoyo psicosocial tiene un efecto importante en las personas, consideramos que es la cuarta herramienta, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer. Cuando una persona pues tiene un diagnóstico de cáncer, es como que se le quita el piso, ¿no? Pierde el control de la situación, tiene un estrés muy grande, o sea, la enfrenta a la posibilidad real de su muerte, más todos los otros eventos estresantes. Los tratamientos son estresantes, el tema económico, el sufrimiento que Sí. está causando en la familia, etcétera. Entonces, pues hay que brindar un apoyo en ese terreno, en ese acompañamiento, hay que brindarle un apoyo a la persona para ayudar a manejar esto que está sintiendo, las emociones que se están despertando, entre otras cosas porque es un momento en el cual las personas necesitan tener su sistema inmunológico muy activado, ¿ok? Y justamente necesitan tener su sistema inmunológico muy activado, es cuando se puede ver suprimido por los efectos mismos del estrés que causa la palabrita cáncer en una persona, ¿ok? Entonces, por eso nosotros decimos pues que la psiconeuroinmunología es la cuarta herramienta en el tratamiento del cáncer, porque todo esto que nosotros proponemos, el movimiento de inmunoalfabetización, está basado en la psiconeuroinmunología, que muy sencillamente es toda esta conexión que existe entre el sistema nervioso central, es decir, nuestra mente, nuestra psiquis, el sistema endocrino que produce las hormonas y el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa que nos protege
contra gérmenes ambientales, incluyendo el coronavirus, y también contra enemigos internos como son las células tumorales. Entonces, basado en ese concepto fundamental científico, es que nosotros podemos proponer que un acompañamiento, que un proceso de inmunoalfabetización, donde tú te empoderas del sistema inmunológico, evidentemente puede tener, o no puede tener, tiene una repercusión positiva en eso que tú planteabas, pues, o inclusive incluye un cambio de creencias, o nos hacemos más vulnerables, o nos facilita el proceso de curación. Exacto. Marianela, ¿y cuáles son las estrategias que ustedes usan en la plataforma de Mia Evolution, para ayudar a las personas a hacer ese cambio, esa reestructuración de creencias? Y el abordaje, todo el abordaje terapéutico que ustedes tienen desde la psiconeuroinmunología. Bueno, ¿Lo puedes explicar? claro, una estrategia, la primera, y que está a disposición gratuita de todas las personas, es la prueba que nosotros llamamos de personalidad inmunocompetente, ¿no? Que fue desarrollada por el doctor George Solomon y que nosotros le hicimos algunas modificaciones para adecuarla, pues, a que sea una prueba que se pueda cuantificar, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar a nuestro portal www.mievolution, ahí apenas entran, aparece la prueba, háganla. ¿Y por qué esto es importante? Porque este señor, que por supuesto era genial, el doctor George Solomon, que fue el que le acuñó el término Psychoneuroimmunology, se dio cuenta de que nuestra inmunocompetencia dependía de nuestra cotidianidad, de cómo accionamos, de cómo pensamos, de cómo vivimos, de si pedimos ayuda cuando tenemos un problema, de si expresamos o no la rabia, de si tenemos momentos de recreación, cómo está el sentido de nuestra vida. Entonces yo diría que una forma ya de acercarse a eso, pues hacer la prueba, les llegan los resultados a su correo, de forma gratuita, por supuesto. Personas pueden tener un entendimiento de cómo está su inmunocompetencia, si es alta, si es mediana o si es baja. Si es baja y si es mediana, pues hay que tomar algunas acciones precisamente para evitar que esa respuesta inmunológica pues no nos acompañe, porque la salud y la enfermedad tiene como raíz el sistema inmunológico. Cuando tenemos un sistema inmunológico funcionando bien, tenemos salud, y cuando el sistema inmunológico no está bien, pues sobreviene la enfermedad. Entonces es como un punto central. Tenemos también cursos de inmunoalfabetización. En este momento ya tenemos 2 cursos, uno introductorio, muy corto, que la gente puede hacer en semana y media, máximo 2 semanas, es para que la gente se apoderen de su sistema inmunológico. Y tú dirás, ¿y qué es eso de apoderarse del sistema inmunológico? Bueno, apropiarse del sistema inmunológico, conocerlo, porque no nos podemos apropiar primero de algo que no conocemos. Entonces, saber cuáles son las células de nuestro sistema inmunológico, dónde funciona, cómo es la batalla inmunológica, etcétera. Y tocamos el tema del estrés, cómo está relacionado el tema del estrés, y aquí me permito para contestar algo que dejé en el aire anteriormente, de que hoy se sabe que cuando las personas tienen un estrés crónico, se activa un eje en el cuerpo endocrino, neuroendocrino, que conduce a que en las glándulas suprarrenales se produzca una molécula como el cortisol. Y el cortisol es un supresor de la respuesta inmunológica. De hecho, se llama hormona del estrés, ¿ok? Entonces, fíjate tú, eso que hablábamos antes, pues sí, además pues de la escogencia de los genes en función del ambiente, si además pues yo estoy viviendo un evento estresante donde estoy produciendo muchísimo cortisol, y ese cortisol me suprime la respuesta inmune, pues mira, ya tengo 2 vías por las cuales evidentemente ese sistema inmunológico se puede encontrar deprimido, y ahí tenemos entonces el espacio para que una enfermedad pueda hacerse aparente. Entonces tenemos el curso introductorio, tenemos un curso más avanzado. No es necesario hacer el introductorio para hacer el avanzado, puesto que el avanzado incluye el introductorio, que ya son 36 videos que grabé yo misma, que tiene acompañamiento además de un profesional de la salud, una psicóloga, que en una casa privada de Facebook pues están acompañando a la persona en este descubrimiento
de su respuesta inmunológica, en un descubrimiento de sus creencias, en un descubrimiento de sus eventos estresantes, cómo los enfrentaron, inclusive pues ese dúo ahora dinámico, ansiedad y depresión que, no sé, que está acabando con la humanidad, pues o sea, por ejemplo, he tenido noticias que en college de Estados Unidos, donde pues estudian los jóvenes, hace 4 años, pues como es el inicio de su universidad, ha aumentado 400% la ansiedad y la depresión en los jóvenes de los coles en este periodo de pandemia y en que estamos. Claro, Entonces realmente, pues las personas necesitan ayuda, como tú lo sabes muy bien, porque así es. necesitan ayuda para estos procesos y eso es lo que nosotros brindamos con nuestros cursos de inmunoalfabetización. Tenemos una herramienta que quiero ponerla a disposición, es gratuita desde el momento que salió la pandemia, que es hacer uso de nuestras neuroredes cerebrales que hacemos cuando imaginamos, construimos nuevas neuroredes en el cerebro. Cuando construimos nuevas neuroredes, se van a producir nuevos neurotransmisores o nuevos neuropéptidos que van a tener una influencia sobre la biología del organismo, por ejemplo, activar el sistema inmunológico. Entonces tenemos la aventura inmunológica, está gratuita, la pueden bajar en su celular como un MP3, y una específicamente para las personas que están padeciendo COVID, se llama Aventura Inmunológica contra el COVID, que también está gratuita en el portal y que pueden bajar de nuevo en su MP3. Entonces, si están sintiendo síntomas de posible COVID, esa es la que deben utilizar inmediatamente, de manera de hacerle frente con un sistema inmunológico activado y controlado por tu imaginación, en contra del coronavirus, pero la aventura inmunológica en términos generales, porque lo que está viviendo la humanidad es muy fuerte, Sofía, Es muy fuerte. muy fuerte y no, a pesar pues de la llegada de las vacunas, que además fueron desarrolladas y gracias a la ciencia, pues a la ciencia que se había hecho antes de las vacunas, fueron desarrolladas en un tiempo más corto del que pensábamos, pero todavía no vemos o sea, vemos una lucecita, pero todavía no estamos al final del túnel, ¿ok? Entonces, Así es. porque las personas están padeciendo en términos, bueno, se dice que hay una pandemia de COVID y hay una pandemia de salud mental también. Los servicios de salud mental están atiborrados en el mundo entero, no se dan abasto. Los psicólogos y los psiquiatras no se dan abasto tampoco para atender a toda la población que está requiriendo ayuda en este momento. Así que un Así es. programa que puedes hacer en tus tiempos, a través totalmente online, pero además con el acompañamiento de una psicóloga en este momento es sumamente importante. Sumamente importante, porque de hecho, como tú bien lo vienes diciendo, justamente la situación general que nos está ocasionando tanta ansiedad y depresión tiene fuentes multifactoriales. Normalmente el estrés o la depresión solemos asociarlo con uno o dos factores, pero es que ahora todos estamos inmersos en una cantidad de cosas, es decir, no solamente la interpretación de un hecho en sí mismo, que es una de las grandes fuentes de generar creencias y malinterpretaciones, y por ende todo un desencadenantes emocionales, sino también que es que hay una cantidad de cosas del confinamiento, de pérdidas de oportunidades laborales, de el no poder ir a recrearse, el no tener los mismos ingresos o más trabajo, el homeschooling. Entonces, bueno, estamos afrontando una situación multifactorial. Así es. Marianela, antes de que entremos un poco más con el tema de las vacunas, que me interesa mucho que hablemos sobre las creencias que se tienen sobre las vacunas, me gustaría que pudieras explicar aún más el efecto que tiene la imaginación guiada, las visualizaciones en la biología. Es decir, todos estos trabajos, estas plataformas maravillosas que ustedes vienen haciendo están a disposición del público. Cuando las personas empezamos a usar estas herramientas, ¿cómo empieza a operar, es decir, el cambio a nivel biológico? Si lo pudieras Sí. a explorar un poco más aún.
final, yo por supuesto no soy psicóloga ni tampoco psiquiatra, pero al final, después de, bueno, muchos años también de estudiar de manera informal el cerebro, esa maravilla que es el cerebro, nos damos cuenta que el cerebro es como muy fácil de engañar, ¿ok? Porque para el cerebro, eso que nosotros llamamos realidad, ¿ok? Y que vemos con los sentidos, este, finalmente la realidad del cerebro es la que tú le das, ¿ok? Es la que tú le Así. interpretas, es la que percibes, y esa es la que el cerebro crea o cree, ¿ok? Y actúa en consonancia. Entonces a mí este concepto de las neuroredes me ha parecido fascinante, Cree. que realmente un pensamiento pues finalmente es una conexión sináptica. Una neurona tiene millones de receptores en su superficie que conecta con otros millones de receptores que están en las otras neuronas y así vas construyendo un pensamiento. Un pensamiento tan sencillo como por ejemplo mango, realmente es una neurored porque mango es nuestra fruta, es la que tú quieres, es la que te gusta. Mangos son diferentes mangos, tienes preferencia, a mí me encanta el dilacha, pero también está el de bocado y también está esto. Imagínate la cantidad de euroredes que yo estoy usando, pero si además de eso, Créanme. porque el mango es mi infancia, porque mi colegio donde yo estudié pues estaba lleno de matas de mango, y entonces recuerdo cuando me regañaban, porque cuando nos ponían los mangos en el comedor no nos los comíamos, nos gustaba era comérnoslos en el recreo, en el parque, entonces imagínate, entonces empiezas a acordar de amigas de la infancia, o sea, imagínate tú la cantidad de neurored que Qué implica precioso. Ajá. alrededor de algo tan sencillo como el mango. Y esa es mi experiencia personal, ¿ok? Entonces, y después está ese otro concepto unido a esto, que es el factor de crecimiento neural, que es una proteína Ujú. cierta por Rita Levi Montalcini, una italiana que se ganó un premio Nobel, ok, por los años 50 y tantos, y que Ay, sí. dio que esta proteína, este factor de crecimiento neural, es el que le da fuerza a esas neuroredes, el que las mantiene unidas, el que le da robustez, es como un abono, así lo imagino yo, como un abono para esas neuroredes, ¿no? Entonces fíjate que esto es sumamente interesante porque cuando nosotros hacemos imaginación guiada, lo que estamos es construyendo nuevas neuroredes. La invitación es atravesar el puente de un sitio donde hemos estado, donde hemos vivido a base de emociones que tienen que ver con resentimiento, con miedo, con culpa, con frustración, con, con, con victimización, pobrecita yo, a mí me pasa todo, etcétera, etcétera, y moverte, cruzar ese puente, ¿ok? Y moverte hacia un espacio de mucho mayor salud, y lo puedes hacer porque puedes construir nuevas neuroredes cerebrales, entonces está en tu mano. Así es. Conocimiento, y si se te da la información y si se te dan las herramientas, tú puedes escoger a voluntad, pues moverte de ese espacio de... Entonces, esto es, tenemos con la invitada, una caidita del este, la imaginación guiada pretende eso, que tú construyes nuevas neuronas para la imaginación guiada en ejecución, construyendo neuronas para la salud. Construir neuronas para la salud es construir confianza, es construir paz, es construir armonía, es construir alegría, es construir felicidad. Fíjate, Sofía, es importante, y es un concepto también de la neurociencia, que es la poda, ¿ok? Cuando yo eso dije, wow, ¿ok? Es la poda. Mientras tú menos usas algunos neuroredes, te podan, porque puedes tener como tantas. Entonces, si tú has dejado por años de utilizar las neuroredes de la felicidad, las neuroredes de la alegría, las neuroredes se podaron, no existen más. Wow. Y eso a mí, mira, se me paran los pelos cada vez que lo cuento. Dije, Dios mío,
Y por eso es que tú observas gente a tu alrededor, que todos tenemos, cónchale, que nunca nada les sale bien, que siempre están como en estado de tristeza, siempre están en estado de victimización, que las ves mal, que siempre es una crítica, un rollo, un padecimiento, y entonces, y como que te provoca decirle, mira, es que eso se puede cambiar, ¿ok? Vamos a cambiar las neuronas. Exactamente. Entonces, por eso es que yo estoy totalmente persuadida que esta información que nosotros damos, este movimiento que hemos creado de inmunoalfabetización, realmente cumple un papel importante en la sociedad, en la Crucial. salud mental, en la felicidad de la gente, porque básicamente lo que damos es información, información basada en la ciencia que la gente no sabe y es un conocimiento que empodera a las personas, que realmente los empodera. Conocer eso es importante y empiezan las personas a hacerse esas preguntas que comienzan. A mí me encanta un poema de Roger Kipling que se llama If, que probablemente tú lo conoces. Ese sí, sí, tal Sí. cosa, if, sí, tal cosa. Entonces, ¿qué tal si yo realmente empiezo a hacer estas herramientas? Déjame ver si me funciona, déjame ver si tal cosa, a mí ese sí me parece importantísimo, porque a partir de ese sí, que en inglés es if, porque hay las dos connotaciones, el yes y el if, no así en español. Entonces, Que es sí, el condicional. Ujú. probar si esto me funciona, y ya por ahí enganchas a las personas porque realmente funciona, ¿ok? Entonces, eso básicamente es las cosas que nosotros discutimos en nuestras aulas de inmunoalfabetización y ya a los pocos días las personas empiezan a hacer conexión y empiezan a decir, estaba totalmente errada, déjame ver si esto me sirve y ya por ahí ya abriste el camino. Exactamente, a desafiar una convicción, es decir, a desafiar una creencia. Totalmente. Marianela, has hablado también de otros dos paradigmas que se han venido, que se han roto en la ciencia. Se pensaba no hace tanto, se pensaba que el cerebro no podía crear nuevas redes y que llegaba un momento, o sea, no se sabía de la neuroplasticidad del cerebro, que es la creación y la co-creación constante de nuevas redes. Eso es maravilloso, eso hay que resaltarlo y esa es la base de la psiconeuroinmunología precisamente, ¿no? Totalmente. Sí, y esta otra cosa maravillosa que tú estás diciendo, que es los caminos neuronales que se van perdiendo con respecto a conectarse con la felicidad, con el optimismo, con la salud, se pueden volver a crear, se pueden volver a ser incluso más fuertes. Claro, totalmente, porque si no, esta información no tendría sentido. Simplemente decirle a la gente, mira, te fregaste y no tienes salvación, pues no tiene sentido. Pero esta es una información para el cambio, justamente para el cambio de esas creencias. Y sí hay salidas, y sí hay herramientas, y sí hay información, y sí hay salvación para las personas. Lo hemos visto, o sea, a veces la gente hace verdaderos cambios, no sé, en tan poco tiempo como hacer un curso de una semana. Yo misma, si quieres que te confiese, me quedo a veces sorprendida, porque una cosa es cuando uno hace los videos y lo estás grabando, y por supuesto que eso es lo que está como mira, como objetivo final, pero al final no sabes si lo vas a lograr o no. Y cuando empiezas a ver que un conjunto de 10 videos con una información bien dada, sencilla, etcétera, tiene ese efecto en las personas y te dice, es como que, no sé, como que ya no podía ni dormir ni respirar de todo lo que yo aprendí aquí y esto me hace entender tanto porque yo no supe este conocimiento antes. Pero bueno, no es para lamentarse, es el momento que lo tenías que aprender, pero lo importante es que las personas ahora van a vivir mejor. Porque así como Así es. de la felicidad y el optimismo y todo eso, ahora queremos podar las otras, la de la frustración, sentimiento, la de la rabia, la de la victimización. No hay nada que le guste menos al sistema inmunológico que la victimización. El pobrecita yo, no, al sistema inmunológico eso no le gusta. Entonces, bueno, la idea ahora es podar esas e ir creando las nuevas neuroredes y es totalmente posible desde el punto de vista biológico. Y ambas podas, puede decir, cuando uno poda, el pobrecita yo, la victimización se poda
usando un poco el desafío de la creencia, bueno, ¿qué tal si yo me atreviera a, correcto, para ir agujereando? Quizás no lo he terminado de decir. Se poda biológicamente, Sofía. Ajá, ajá. Claro, gracias me faltaba una parte importantísima. Se poda biológicamente, porque cuando tú empiezas a construir nuevas neuroredes, fíjate tú, hay como un poquito de crecimiento neural, ¿ok? Que se construye en base a la repetición. Entonces, las personas han estado 10 años, 20 años de su vida viviendo en este mar de infelicidad, ¿ok? Y ese factor de crecimiento neural está allí, ¿ok? Entonces de repente un día te levantas y empiezas a decir, voy a visualizar y no, y todo está bien, y qué bonito es el mundo, y mi sistema inmunológico está activo porque yo estoy bien. Entonces, wow, las otras que tienen años allí, tú sabes, es como, empieza como una competencia. Una competencia, ¿por qué? Neural, y tenemos unos videos en el curso donde se ve, yo digo, después que la gente vea esto ya no puede creer otra cosa, ¿ok? Entonces se ve como cuando tú empiezas a construir esta, por la ley de la repetición, así se llama, tú empiezas a producir también factor de crecimiento mental, ¿ok? Poquito. Claro. Todos los días, porque los haces hoy, ay, qué bien me sentí, ay, no, pero no lo volví a hacer sino dentro de 15 días. Nada, las otras van ganando, porque tienes toda la vida pensando de esa manera. Lo haces todos los días, construyes tu poquito de que factor de crecimiento neural y las mantienes pegadas y robustas y todo. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? Que las otras, bueno, se empiezan a despegar, literalmente se empiezan a despegar, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando se dejan factor de crecimiento neural disponible? Y ese factor de crecimiento Extraordinario. disponible ahora lo agarras y lo usas para construir las que tú quieres. De manera que estas se quedaron ahora sin factor de crecimiento neural, lo estás podando, ¿ok? Así Claro. que esto, o sea, es lo, bueno, lo ha dicho Freud, Jung y todos los grandes psicólogos, pero no sabían por qué funcionaba. Pero es que esto tiene un correlato biológico medible, Claro, claro. visual, ¿ok? Entonces, estas se empiezan a despegar, les robas el factor de crecimiento neural, empiezas a construir nuevas neuroredes. Cuando empiezas a construir estas nuevas neuroredes, te empiezan a suceder cosas que van en ese sentido, ¿ok? Sonríes más, la gente te trata mejor. Ay, mira, esto como que está funcionando, ahí viene el if, ¿no? Cónchale, esto como Ah, practicando. Entonces lo sigues practicando, lo sigues. Oye, es que me siento mejor, es que duermo mejor. Ay, me empezaron a suceder cosas buenas. En estos días son todos ejemplos que pongo de la vida real, de personas, tenía años queriendo ese trabajo, no se me daba nunca, pero cambié mi actitud, ahora tengo un sistema inmune más fuerte. Y ¿sabe qué? Aquel trabajo que he querido toda la vida, en medio de la pandemia, ahorita, me llamaron y eran 200 candidatos y me lo dieron, y no puede ser, no, sí puede ser, ¿ok? Entonces, por- claro, ya esa gente está enganchada, ya esa gente entendió. dio Ya la gente entendió. dio un paso importante y es raro que regresen atrás. Es posible, siempre es posible, Claro. pero la gente pues ya ahora ahí entra, pues está más motivada a hacerlo y a continuar por este camino. Pero es un correlato biológico, o sea, Exactamente. Por eso es que, Marianela, por eso es que las creencias, el contenido del pensamiento, el contenido de una creencia que se alienta día tras día, va creando entonces ese correlato biológico, bien sea, nos va formando, nos va creando oportunidades, nos va fortaleciendo. Pero si yo me conecto con otra creencia, con un pensamiento que es, digamos, pesimista, catastrófico, también yo puedo alimentar eso. Muy bien, totalmente, es decir, la repetición y la conexión del contenido cognitivo es crucial. es crucial. Y es Fíjate en todas crucial. las herramientas, llámese psiconeuroinmunología, llámese neurociencia, llámese epigenética, nos llevan a algo sencillísimo y común a todos ellos. Nuestra salud, nuestros genes, nuestras neuroredes, nuestro sistema inmunológico es nuestra responsabilidad. Exactamente. El control de lo que está afuera, pero todavía tenemos el control de nuestra salud.
y es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que está siempre diciendo el sistema inmune. Yo soy responsable de mí, yo me protejo de los virus, de las bacterias, de los ataques externos y estoy constantemente cuidándome. Marianela, quiero leerte algunos comentarios y algunas preguntas que te han hecho. Estoy empezando de abajo, me preguntan, ¿esto quedará grabado? Sí, con suerte. Te dan muchas gracias, Luis Marte, te dan muchas gracias, te manda saludos. A ver, que no veo muy bien ahorita. Bueno, doctora Catherine, me parece Rojas, discúlpame que no veo Ángel Rojas. Saludos, mi querida doctora, un abrazo inmunológico de parte de la doctora Rangel. Pregunta que yo quiero contestar, ¿ok? Porque esa Por es favor. importante. Esta persona dice, eso no equivale a afirmar que los pacientes son culpables de su dolencia. No, ¿ok? No. Punto importantísimo, lo hemos discutido. Hay que distinguir entre culpabilidad y responsabilidad. Son dos conceptos distintos. La culpabilidad es cargar la cruz a cuesta, por culpa de los pecados de la humanidad. Yo muero, ¿ok? Eso es la culpa. Nuestros orígenes judeocristianos ponen la culpa en el tapete, ¿ok? Fíjate, cuando hay culpa no hay movimiento psicológico, tú lo sabes bien, o sea, no se mueve nada, yo soy culpable de las cosas, no hay nada que puedas hacer, ¿cómo soy tan mal? Y se minimizan. Se minimiza, exacto. Pero cuando Los recursos internos los bloqueo. exactamente, pero cuando tú asumes la responsabilidad de algo, desde la responsabilidad tú sí puedes actuar. Ok, yo fui responsable de esto porque no tenía el conocimiento, porque no tenía la información, pero ahora que tengo el conocimiento y la información, yo ahora puedo hacer algo, puedo cambiar. Así es. Entonces, es una diferencia enorme entre culpabilidad, yo la palabra culpa la quitaría del diccionario, y vamos a responsabilizarnos de las cosas sin culpa, pero sí con este conocimiento que empodera, que ahora tengo, bueno, hay cosas que se pueden hacer, yo las voy a hacer. Excelente. Qué bueno que pudiste leer esa pregunta. Todavía yo no la había podido llegar porque estoy de abajo hacia arriba. Me dicen, yo había leído por aquí una pregunta que te preguntaban, Marianela, ¿en qué momento de gestación, en qué estado de un embarazo las embarazadas pueden comenzar a vacunarse contra el COVID? Conocimiento, tú sabes, que es y que ya se tiene de los trabajos que se han hecho. Recién ahora ya Pfizer está probando la vacuna de mujeres embarazadas. Pero sí hay como un convenimiento tácito en el mundo de la ciencia que las mujeres se pueden vacunar después de las 16 semanas de gestación, ¿ok? Cuando ya el bebé está formado, mientras esperamos realmente los resultados aprobarán que inclusive se pueden vacunar antes, pero en este momento nosotros estamos recomendando las 16 semanas de gestación antes de que la persona se vacune. Muy bien, para mantener siempre mucha más seguridad de la que... Odonto Chiquito dice que el taller para pacientes con alto riesgo fue mi mejor experiencia de vida. Marianela, te envían. Qué bonito, un abrazo. Y te dice que fue tu impaciente. Fue mi impaciente, sí, porque nosotros no hablamos de pacientes, sino de impacientes. Eso es otra cosa. Desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, ser paciente frente a una enfermedad es la actitud correcta. Es ser impaciente, ¿ok? Impaciente por aprender, impaciente por jugar un papel protagónico en tu proceso de curación, impaciente por querer curarte, impaciente por querer vivir ahora plenamente la vida y no pues una actitud paciente. Entonces hasta esa palabra pues está como que no es la correcta. Entonces nosotros los años hemos hablado de impacientes y no de pacientes. Magnífico. Otro rompimiento de paradigmas. ¿Verdad? Pasar de pacientes a impacientes. Así es. Impacientes por agarrar la salud. Marco Tulio te dice que, bueno, que nuestra salud neurológica es nuestra responsabilidad, que eso le parece un gran titular. Qué bonito. Sí. Arailo
Arailo dice, gracias doctora, también fui impaciente. A ver, nada, la gente se conectaba con ese concepto, sí. Con ese concepto te están mandando muchos saludos. Yo estoy intentando. También te preguntan, ¿la vacuna de la tosferina se puede colocar en el embarazo? Marianela. Creo que en esos casos siempre lo mejor es preguntar a los tetras. Yo no veo ningún inconveniente que ponga, pero son vacunas que uno normalmente ya ha recibido de toda la vida, ¿no? Entonces, no sé por qué se va a poner justo en el embarazo, pero no veo que sea ningún problema realmente. Pero Ajá. quiero ser más prudente y que la persona consulte con su obstetra, ¿no? Sí. Andreina Rodríguez dice que qué valioso le parece esto. Marco Tulio repite, necesito saber esto. Asa Barks dice, qué valiosa mi profe. Te dicen excelente información, gracias por el live, saludos, lo dice Bella y Segura Mask. Fíjate, yo no es por hacer como la promoción, porque realmente ya fue casi como un libro que yo entregué a, a una editorial, pero las personas que por alguna razón pues no puedan hacer el curso, pues también tengo un libro que se llama Alfabetiza, toma el control de tu salud. Fue editado por la editorial EDAF en España, así que en España se consigue en todas las librerías o se encarga. También se consigue por Amazon. Y en Venezuela fue muy generoso EDAF y nos entregó pues todo lo que se llama pues el macho del libro, y Tecniciencia lo publicó en Venezuela. Entonces en Venezuela también se consigue y además se puede pagar en bolívares y a precios mucho más solidarios pues que comprarlo afuera, ¿ok? Entonces, Inmunoalfabetízate y toma el control de tu salud. Allí se habla de todo, de epigenética, de neurociencia, del sistema inmunológico, por supuesto. Muy bien. Marianela, si más bien lo que necesitamos es que tú nos dejes saber todas las herramientas que tú vienes trabajando y ponerlas a disposición de la gente, tanto la plataforma de Mia Evolution como los libros donde la gente los pueda conseguir. Eso es justamente este trabajo tan valioso que tú vienes haciendo. Yo estoy intentando ver si hay algunos comentarios que no los veo porque no es tan sencillo, aquí se me van pasando, pero bueno, aquí te están mandando muchos saludos. Marianela, hay una pregunta en cuestión que es muy asombroso y que quiero preguntarte. Fíjate, actualmente el COVID ha matado ya a nivel mundial, desafortunadamente, penosamente, a 3.160.000 personas. Y a las vacunas se les atribuye una cantidad ínfima de muertes, que de hecho todavía se ponen en duda si esas muertes realmente han sido producto de la vacuna o por una enfermedad de base que las personas tenían, es decir, que todavía hay duda. Entonces la pregunta es, si hay más posibilidad de morirnos cualquiera por COVID que morirnos por una vacuna, entonces, ¿de dónde nace ese temor y esa resistencia a la vacuna? Es una pregunta que vale la pena explorar, ¿no? Sí, fíjate, esto es tan importante. En esta semana justamente salió en Nature, okay, una de las mejores revistas de ciencia del mundo, un artículo de si le estamos ganando la batalla a la fake news, porque son, por supuesto, noticias falsas, ¿ok? Y hay un grupo de investigadores que están trabajando en eso muy activamente, de si estamos perdiendo sitios de web en estos momentos antivacunas. Tienen más de 50 millones de seguidores, ¿ok? Más de 50 millones, estamos hablando. Yo te diría, si tú me preguntaras, vamos a salir de esto, yo te diría que en este momento la posibilidad de terminar con la pandemia, o por lo menos, yo creo que este virus llegó para quedarse, ¿ok? Si me lo preguntas desde el punto de vista científico, y lo opinamos
casi toda la comunidad, pero que pueda permanecer endémico en algunas zonas, ¿ok? Y que aparezca de vez en cuando, etcétera. Yo creo que ese va a ser el destino. Pero si me dices en este momento para regresar a un cierto grado de normalidad con respecto a la pandemia, yo te diría que eso se está jugando en dos terrenos en este momento. El primero, las profundas desigualdades que existen a nivel mundial entre los países ricos que tienen todas las vacunas que quieren y los países, como tú los quieras llamar, pobres, subdesarrollados, con gobiernos, con pobres gobiernos también, etcétera. No importa, yo no quiero entrar en el tema político porque me interesa mucho más el otro, ¿ok? Entonces, si vamos a ser capaces de vacunar a toda la población, el 80% de la población mundial, en todos los continentes, no solamente en el europeo y en el americano hacia el norte, sino en todo América del Sur, Centroamérica, Asia, África, eso, el 80% de la población nos daría la inmunidad rebaño, ¿ok? Entonces, estas profundas desigualdades que existen, donde ya en Estados Unidos, pues ya las vacunas están sobrando y ya lo que no es porque no se quieren vacunar, por eso que tú acabas de mencionar, ese es un terreno. Y el otro terreno tiene que ver justamente con esto otro, pues tiene que ver con esta campaña antivacuna feroz, que de nuevo toca la política, ¿ok? De nuevo toca la política. Hay países, y lo voy a nombrar porque tengo que nombrarlo, como Rusia, con una campaña muy franca de intervenir, de crear caos en Occidente, en las democracias, lo hicieron en la política, en las elecciones de los Estados Unidos, aunque estoy tocando temas políticos, y que lo siguen haciendo ahora en el terreno. Fíjate tú, una de las campañas más feroces en este momento se está jugando por la compañía que fabrica Sputnik. O sea, en estos días, hace 3 días, Sputnik sacó una cifra demostrando, entre comillas, que la vacuna Pfizer producía más muertes que el mismo coronavirus. O sea, una cosa jugando falsamente Grave. con los datos, porque tú sabes que la estadística pues da para todo y depende cómo tú presentes los resultados, puedes hacer ver una cosa u otra. Entonces, y es para crear eso, pues para crear más zozobra, para que la gente no se quiera vacunar. Yo no sé qué cosa, no estoy en el cerebro de estas personas, pero realmente es un problema. Entonces, es un problema. en Nature decía exactamente eso, porque hay una tendencia dentro de la ciencia, nosotros no vamos a entrar en esa guerra antivacuna, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a dar los datos científicos. Allí están y la gente tiene que sacar sus propias opiniones, ¿ok? Este otro grupo dice que estamos perdiendo esa batalla y vamos a tener que ser más agresivos, ¿ok? No sé qué llaman por ser más agresivos, ¿ok? Pero es terrible, o sea, yo a veces me doy a la tarea de ver muchos videos de los que me mandan, casi los tengo que ver, tú sabes, produciéndome un estrés enorme, aparentemente pseudocientíficos, unos médicos por la verdad que andan por allí, y hablan, pues sí, un medio lenguaje de la ciencia, pero desde el primer instante dicen mentiras que son mentiras científicas, como por ejemplo, claro, todavía parte de esas falsas noticias es de que este virus no existe, de que no sé, no existe, realmente no existe, que los receptores ACE2 no están en los pulmones, y la gente me escribe, ay Marianela, pero mira, esta profesora de México se oye tan bien, y yo empiezo a ver eso, y la señora empieza diciendo una mentira, entonces me tengo que buscar los artículos, mandárselos a la gente, y decirle, no, los receptores ACE2 están prácticamente en todo el cuerpo, lo raro sería que no estuvieran también en los pulmones. Entonces, ¿cómo va a decir esta señora que no están en los pulmones los receptores? Si están, aquí está, mira la foto, la ciencia en el artículo tal. Entonces, wow, está muy difícil. Yo creo que es muy grave. Parte de por qué muchas veces me preguntan que por qué desde el movimiento de inmunoalfabetización yo salí en, bueno, casi todos mis últimos lives, como tú lo sabes, han estado dedicados a las vacunas Así es. Desde diciembre, desde el mes de enero. Y es por eso, porque yo siento que parte del movimiento de inmunoalfabetización también pasa porque la gente se vacune. Y yo creo que cuando la gente está bien informada,
con una información veraz, sencilla y que no tengas la menor duda, la gente toma mejores decisiones, ¿ok? Claro. Pero bueno, la campaña antivacuna pues está muy fuerte. Imagínate tú, y viene desde una compañía que está proporcionando una vacuna, como es la Sputnik. Desde allí hay un frente antivacunas, imagínate tú. Exactamente. Estamos ahora mismo sintiéndonos tan vulnerables, tan frágiles, con tanto desconocimiento, que entonces es el caldo de cultivo para la gente con una intención X, crear falsa información. De tal manera, Marianela, que necesitamos la vacuna para el COVID, pero lo que necesitamos es este tipo de información para que creemos la vacuna mental. Claro. La vacuna mental de los virus. ¿Y los virus qué es? Falsas creencias. Es decir, estamos alentando y estamos dándole fuerza a información pseudocientífica y la gente lo toma como si fuera eso una verdad. Entonces, por tanto... O sea, en el podcast que me hizo Eric, salía una de las preguntas, porque una de las cosas que se ha dicho de los mitos es que cómo se pudo producir una vacuna tan rápido, que eso debe estar malo porque entonces, qué rápido. La doctora Caricó tiene más de 15 años trabajando en la técnica del ARN mensajero para introducir medicamentos en el organismo. Con otras vacunas ya se había probado. Como no hubo una pandemia, pues no se pudieron probar masivamente, pero la técnica existía. Como desde enero del 2020 se conoce exactamente la estructura genética del virus, pues fue muy fácil montar esa técnica de ARN mensajero. Todo ese conocimiento que se llevó mucho tiempo, ese tenía tiempo. Entonces, esa es una de las falacias. Entonces les dicen, no, esto tiene tiempo, lo que se hizo fue esto y qué sé yo. Entonces esta otra persona dice, claro, precisamente, como ya eso existía, entonces se inoculó este virus desde China en el ambiente para precisamente probar la vacuna. Wow, entonces tú dices, bueno, ¿por dónde? No le entran balas. Las personas cuando sí, es decir, las personas no están deseosas de hacerse cuestionamientos, sino de demostrar que tienen la razón. Es decir, no importa la verdad, sino tener la razón. Sí, y estas teorías conspirativas que se dan en todos los terrenos, se van en el terreno político, pues por supuesto se van a escribir libros sobre esta pandemia y la política. O sea, la política ha estado en el centro del huracán, lo cual pues ha sido muy desafortunado, por decirlo menos, ¿no? Sí, es muy llamativo, es muy sorprendente cómo las personas pueden dedicar tanto tiempo a creer que el mundo te conspira contra ti o que la gente está dedicada a crear cosas para el mal. Es realmente muy sorprendente. Mira, te quiero hacer un comentario. Daniel Urdaneta te dice que es un fiel seguidor tuyo y su trabajo, mucha gente cercana se beneficia de sus audios y sus materiales. Y también te preguntaron, Marianela, que si ya empezaste el proceso de la traducción en inglés, para que todo este material esté dispuesto para las personas. ¿Ah? En este momento simplemente un pensamiento. Marianela, eso urge, y también urge a que empieces a hacer los videos en francés, porque tú eres francoparlante, te formaste en Francia, lees con frecuencia, hablas en francés, el mundo te necesitamos que esta información esté traducida en la mayor cantidad de idiomas, porque lo que tú vienes haciendo son vacunas mentales, es decir... Ya tiene una primera traducción al inglés. Necesito, nada, esto todo pues requiere de recursos. Primero que alguien corrija muy bien el inglés del libro, ya hay una primera traducción, pero necesito que alguien angloparlante verdaderamente pues le dé y buscar pues por supuesto quien lo edite en Estados Unidos probablemente, ¿no? Pero ya se están haciendo esfuerzos en ese sentido, sí. Extraordinario, es muy importante. Janet Ollier dice, en el caso descrito por la doctora sobre el caso, sobre el frente antivacuna,
no es como una potencia, no es como una competencia desleal entre empresas y sus marcas. También, por supuesto que sí, sí, también se puede ver desde ese punto de vista, totalmente. Aquí ya te salió Dariel Urdaneta, está dispuesto a apoyarte con la traducción. Gracias. Podemos hacer sinergia y comenzar el proceso de traducción. Ay, Dios. Aquí hay una, sí, mira, esto, menos mal que esto queda y tú lo puedes ver después. Yo estoy intentando ver los comentarios que dice, me parece que Incel Malo, y como cualquier fiebre eruptiva, que el tenerla ya se crean los anticuerpos de la persona, porque con el COVID no sucede. No, Ver, sí, no lo estoy entendiendo. esta pregunta me parece importante. Sí sucede totalmente. Las personas, recordemos que el 80% de las personas desarrollan una respuesta correcta inmunológica que hace que las personas tengan inclusive formas asintomáticas, formas leves o moderadas de la enfermedad. Estamos hablando de personas que no les baja la saturación de oxígeno, que no tienen que recurrir a una terapia intensiva en un hospital, ¿ok? Entonces está estudiadísimo, eso sí se ha estudiado durante todo el año pasado, trabajos famosos se fueron dando paso a paso. Hay producción de anticuerpos, hay producción de dos tipos de anticuerpos, los tipos IgM, que aparecen primero, como cualquier respuesta inmunológica normal. Después viene la IgG, que perdura más tiempo y que perdura hasta 3 o 4 meses después de que la persona tuvo los primeros síntomas, todavía aparecen este tipo de anticuerpos. Después también se observan y existen linfocitos T de memoria y linfocitos B de memoria, ¿ok? Entonces sí existe una respuesta de anticuerpos inducida por la vacuna. En ese otro 20% que pues desarrollan formas severas de la enfermedad, es precisamente aquellas personas o que tienen comorbilidades o que por la edad el sistema inmunológico empieza su proceso de inmunosenescencia, es decir, de envejecimiento, ¿ok? Entonces ya la respuesta inmunológica no funciona tan bien en aquellas personas que tienen diabetes, que tienen enfermedades cardiovasculares y otras patologías. Entonces allí el sistema inmunológico no funciona tan bien y por eso pues no se da esta respuesta inmunológica tan clara, tan robusta y tan estudiada y evidente como se da en el 80% de las personas. Así es. Por ejemplo, en toda la historia no se ha encontrado que los efectos secundarios de las vacunaciones aparezcan después de mes y medio de que la persona se vacunó. No existe en la historia. Los secundarios aparecen en un periodo máximo de 45 días después que la persona se vacunó. Por eso es que la tomó 45 días, sino que tomó 3 meses, ¿ok? Antes de dar su apoyo de emergencia, porque es una emergencia mundial, ¿ok? Para aprobar la vacuna, dando como ese margen. Y fíjate tú que los problemas que han surgido hasta ahora han aparecido antes de ese tiempo también. Por ejemplo, estas trombosis venosas inducidas por las vacunas que tienen adenovirus, como son la Johnson y Johnson, que utilizan como plataforma los adenovirus, la Johnson y Johnson, la AstraZeneca. Del Sputnik no sabemos, porque esto también es una evidencia de que la vigilancia farmacológica está funcionando, chicas. Entonces, cuando tienes claras, tú sabes, tienes una vigilancia correcta que funciona, que detecta, que hay expertos mundiales que las pueden ver, entonces separa lo que hizo Johnson y Johnson. Johnson y Johnson había vacunado 7 millones de personas. Surgieron 6 casos, una sola muerte. Es decir, que podemos decir que era un caso por millón de personas y una muerte por 7 millones. Entonces eso es como 0,001%, lo que tú decías al principio. En esos 7 millones que no se hubieran vacunado, hubiera habido muchísimas muertes, 800 muertes adjudicadas por el COVID contra una que finalmente ocurrió. ¿Ok? Sin embargo, la vigilancia farmacológica dijo, vamos a tener esto, a esperar a ver qué es lo que... Entonces, ya hoy en día ya han salido trabajos donde es una trombosis venosa rara que cursa con bajas plaquetarias,
para la cual ya se conoce hoy el tratamiento. O sea que ya el tratamiento a esa condición existe. Entonces, pues, que vuelvan a sacar la Johnson y Johnson y ya la Comisión de Medicamentos Europea ya dio el permiso para seguir usando la de AstraZeneca. Pero las campañas en Europa, en Francia y en España son feroces contra las vacunas. Son feroces. Marianela, toda la vida que se han vacunado a los niños, que hemos tenido vacunas, las reacciones normales de las vacunas es que uno tenga ciertos malestares, ¿correcto? Claro. Una sensación de quebranto, una sensación de algunos dolores de cabeza. ¿Tú puedes, por favor, enumerar cuáles serían los síntomas físicos normales esperados después de un proceso de vacunación, sea cual sea? Claro, los síntomas son los síntomas normales de cualquier vacuna. Yo estoy vacunada. Con la primera dosis casi no sentí nada. Con la segunda dosis sentí decaimiento, tenía escalofríos, me dolían un poquito los huesos, como si tuviera una gripe, quería estar acostada y me tomaba el ibuprofeno y se me quitaba. Pero yo estaba, porque para mí eso era la evidencia de que el sistema inmunológico está funcionando. Cuando normalmente uno se va a enfermar, uno siente exactamente todo eso. Estoy hablando en términos generales, vas a tener una gripe, te infectas con un virus, una bacteria, uno siente todo eso. Porque el sistema inmunológico eso es lo que hace, eso se llama sickness behavior, ¿ok? Comportamiento de la enfermedad. Y cuando uno empieza a tener una gripe, fíjate que el día anterior todavía no te duele la garganta, todavía no sabes muy bien qué es lo que tienes, pero te empiezas a sentir como que estás cansada, como que no te sientes bien. Apenas el sistema inmunológico detecta que entró algo extraño al organismo, lo primero que hace es enviar un mensaje al cerebro. Antes de ponerse a formar anticuerpos ni nada de eso, envía una señal al cerebro que le dice, por favor, haz que este individuo se quede quieto, porque yo voy a necesitar toda la energía del organismo para desarrollar una respuesta inmunológica, porque esto que ha entrado no es habitual y yo voy a tener que formar una respuesta. Entonces yo necesito que esta persona no quiera levantarse de la cama, que no quiera comer un bistec, que esté desganado, que quiera moverse precisamente para yo aprovecharme de toda la energía del organismo para montar una respuesta inmunológica. Así que eso se llama sickness behavior y eso es lo que ocurre con las vacunas. Y muy afortunado que ocurra. Cuando entró este ARN mensajero que empezó a producir proteínas S, la proteína S spike de la corona del coronavirus, pues las personas, el sistema inmune empieza a reconocerlas como extraños y empieza a producir anticuerpos. Entonces está montando una respuesta inmunológica. ¿Qué hace? Una señal al cerebro, que es una citoquina producida por el sistema inmunológico, que dice, achántame este individuo, que no quiera pararse en la cama para que yo pueda actuar. Y eso es exactamente lo que ocurre, eso dura 2 días y ya a los 2 días ya estás bien. Entonces, eso ha ocurrido toda la vida, tú por eso no dejas de vacunar a tus bebés, que se sienten mal, que están llorosos, que tienen una fiebrita, etcétera, etcétera, pero los sigues vacunando. Ocurre con la vacuna del flu, de la influenza, que uno se pone todos los años. A veces te sientes un poquito mal. Bueno, es eso, esa es la respuesta inmunológica. Ah, ok. Es decir, que estos síntomas, lo que se puede esperar después de la vacunación, son los síntomas propios de cualquier vacunación que se le da, que hemos venido teniendo toda la vida, solo que de niños no nos acordamos, ni cuestionábamos tampoco, ¿no? ¿Cuál era la vacuna que nos íbamos a poner? Todo Y ahora, las redes dan para todo. exacto, pero es importante hablar de eso también, Marianela, porque hay miedo a la vacunación, miedo a las reacciones de la vacunación. Entonces, las personas no están buscando cuáles son las reacciones normales, sino que cualquier quebranto lo atribuyen como que la vacuna me va a hacer daño. Como hay esta campaña antivacuna, que es increíble, pero nos afecta la seguridad de las personas. Hay alguien pregunta qué pasa a la gente que no siente nada. No pasa nada, su sistema inmunológico está también funcionando. Ahí entra la individualidad de cada persona. Yo con la primera dosis de la vacuna que me puse, que fue la Moderna, no sentí nada, absolutamente nada. Andaba esperando todo el tiempo y cuando me con la primera dosis, como ya ahí pues tienes ya formada una respuesta primaria, por supuesto sí tuve mi malestar. Pero hay personas que ni siquiera con la segunda dosis pues tienen un malestar verdadero.
Ah, ok. Bueno, para ir cerrando, una persona comenta, Yamile dice, gracias que yo me vacuné, porque muchas personas a mi alrededor creen esas estupideces sobre la vacuna y uno uno empieza a tener dudas. Fíjate, porque es que estamos en un mundo, Sí, hay gente que es, bueno, y esto ahora con los algoritmos que están sucediendo, hay gente que es propensa a eso. Se ha demostrado que cuando tú recibes una fake news, la reenvías mucho más que cuando es una información veraz. Eso ya está estudiado, ¿ok? Entonces, hay gente que es más susceptible a decir, mira lo que pasó, ta, y pa, y empiezan. Entonces, para un momento, o sea, es evidente sí, y es así, entonces esas personas reciben más información. Tú no te puedes imaginar, yo creo que parte de haber comenzado, digamos, esta serie de videos para que la gente se vacune surgió de una forma totalmente espontánea, porque tres amigas simultáneamente un día, los primeros días de enero, me preguntaron que si se vacunaban, ¿ok? Y me mandaron unas cosas horribles. Entonces yo hice un audio para mis tres amigas, ¿ok? Muy completo, pero muy hablado de una manera como muy sencilla. Se los mandé pues a ellas y eso se hizo viral, Sofía. O sea, ni siquiera la gente sabía de quién era la voz, imagínate tú. Entonces las mismas personas lo montaron, yo no sé quién lo montó, dijo que era yo, que no sé cuánto, puso mi currículo y bueno, eso se hizo viral, eso en enero. Entonces cuando yo vi aquella reacción, entonces la gente me empezaba, gracias, ahora sí me voy a vacunar. Yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, fue una cosa totalmente que no lo hice, digamos, pensado, es profeso, pero dije, bueno, nada, lo sigo haciendo porque es importante. es crucial. Fíjate, alguien pregunta aquí, el lupus no es una enfermedad viral, por lo tanto es una enfermedad autoinmune, entonces por eso no hay vacunas contra el lupus, porque no es un germen el que está produciendo la enfermedad, sino es el organismo, el sistema inmunológico, cuya principal característica tiene tres muy importantes, pero la principal es que tiene sentido de identidad, que es capaz de distinguir entre lo propio y lo no propio, deja de reconocer a la persona como propia, ¿ok? Y empieza a desarrollar una respuesta inmunológica contra células y tejidos del propio organismo. Así que el lupus es casi la enfermedad autoinmune por excelencia, donde el sistema inmunológico pierde ese sentido de identidad y empieza a producir respuesta inmune, anticuerpos contra el ADN, contra la piel, contra la membrana del riñón, etcétera. Es una enfermedad autoinmune por excelencia. No se puede vacunar porque no hay un germen contra el cual vacunar. Ok, qué bueno que viste esa pregunta. Aquí te puedo hacer otra pregunta. Eh, Inselmero dice, pregunta, doctora, y me dice, y dice, me imagino que, y si se deben vacunar habiendo tenido el virus? Sí, muy importante esa pregunta. Eh, eh, Fíjate tú, como hemos dicho, digamos, si ponemos un orden de inmunización, la inmunización que se obtiene con la vacuna siempre va a ser mayor que la que se obtiene con la enfermedad, ¿ok? Entonces, si tú has tenido la enfermedad, pues vas a tener este nivel de inmunidad, pero si te vacunas vas a tener este nivel de inmunidad, ¿ok? Ok, Entonces, se recomienda es que las personas no se vacunen inmediatamente que tuvieron la enfermedad, sino que esperen un mes antes de vacunarse. Fíjate tú, Panamá, tú vives aquí también, decidió con la Pfizer, porque ese es el tema que se está discutiendo, que es mejor vacunar a todo el mundo con una dosis, aunque no la protección no sea 90%, sino 80%, o pues vacunar menos número de personas, pero con las dos dosis. Entonces Panamá decidió, en un momento dado, que no tenía muchas dosis, decidió que las personas que ya habían tenido COVID, eso funcionó como una respuesta primaria, eso funciona como una primera dosis de la vacuna, solamente recibieran una dosis de la vacuna, que para ellos está funcionando como una segunda dosis normal de una persona que no tuvo COVID y que se puso las dos dosis. Y fue una decisión correcta, a mí me parece. excelente, muy buena respuesta. Vamos a ver aquí. Eh,
Aquí creo que alguien pregunta que si las personas tienen enfermedades autoinmunes, si se pueden vacunar. Sí, sí se pueden vacunar y se deben vacunar. Ok, ok. Una persona dice, Dayisibel dice, a mí sí me daba malestares de niña y de adulta, pero igual me colocaba la vacuna. Claro. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta y yo no la estoy viendo. Gracias. ¿Y qué pasa? Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa con las personas alérgicas a múltiples cosas? ¿Qué pasa a esas personas que son que muchas alergias con la vacuna? ¿Qué se recomienda? Bueno, fíjate tú, ese fue uno de los primeros casos de efectos secundarios que aparecieron, que no eran los normales de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Con las primeras vacunas que pusieron, personas con un background atópico importante que en el pasado han sufrido, por ejemplo, hasta choques anafilácticos, es importante que eso lo manifiesten, ¿ok? Es importante la vacuna en un ambiente hospitalario donde pueden existan las inyecciones adecuadas a ponérselo en casa. De allí partió que ahora cuando tú te vacunas, tienes que esperar 20 minutos en el sitio donde te vacunaron, ¿ok? Ahí hay un médico, tiene las inyecciones de cortisona apropiadas para poder parar un choque anafiláctico que esté ocurriendo. Entonces, en todas partes del mundo ahora se esperan 20 minutos. Entonces, fíjate tú, eso se llama respuestas de hipersensibilidad inmediata. Eso quiere Ok, decir que ocurren entre los 5 a los 20 minutos después que la persona estuvo en contacto con el alergeno o con el antígeno en este caso. Entonces hay las personas que dicen, no, porque yo llegué a mi casa y después del día siguiente tuve una reacción alérgica. No, 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 es que ocurren, se llaman así hipersensibilidad inmediata. Solamente ok, ocurre 20 minutos después. Entonces, después de los 20 minutos, si no te pasó nada, tú te vas para tu casa y ya eso no te va a dar. ¿Ok? Entonces, es ok. importante que tenga esa información, pues que son reacciones de hipersensibilidad inmediatas que ocurren rápidamente y que ya después de los 20 minutos, si no te dio, pues No van ya. a ocurrir. Ok. ¿Las personas con hidrocefalia se pueden vacunar? Cuando son condiciones, yo prefiero que las personas consulten con el médico Ok, ok, o de esa persona. ok. Esos casos muy especiales, es bueno ver cómo es la condición total de la persona, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, ok, estoy viendo abajo, recomiendan las vacunas para las mujeres embarazadas. ¿En qué mes es recomendable? Esto lo dijimos, una de las preguntas a las 16 semanas. Fíjate que acaba de salir un trabajo hace una semana precioso, donde se demuestra que las embarazadas que se vacunaron después de las 16 semanas, tanto en el calostro como estudiando el bebé, ya ese bebé salió protegido, tenían anticuerpos. Eso se llama inmunidad pasiva, ¿ok? Porque fue una inmunidad pasivamente transferida. Y eso son muy buenas noticias, es decir, que cuando tú te vacunas después de las 16 semanas, ya en el calostro tú le estás dando anticuerpos a tu hijo y ya nace protegido contra el COVID, lo cual es excelente. Es extraordinario, extraordinario. Marianela, para ir concluyendo, yo no sé si hay algunas preguntas que no hemos visto. Están dando gracias por la información, gracias por la respuesta. Y yo creo, Marianela, que quizás lo que se le puede recomendar a las personas cuando les llega una información de alerta, yo creo que lo primero es, primero chequear la fuente, como tú misma, en una oportunidad yo te pregunté de una información que supuestamente estaba dando un científico japonés y tú me dijiste, lo primero que yo hice, Sofía, fue entrar a la universidad, creo que era Cambridge, te encontraste en el portal que decían que negaban que eso lo hubiese dicho ese científico y el mismo científico lo ponía en su propio portal, ¿no? Que se le premio Nobel, era un japonés que se había ganado un premio Nobel y el comité Nobel del premio Nobel tuvo que salir a desmentir pero lo decían con una seguridad o sea, que ello estaba montado perfectamente bien. A mí me sonó rarísimo la historia. Entonces fui a la información y lo primero que te encuentras es todo el mundo desmintiendo aquello. Sí, Totalmente. bueno, porque tú eres una científica y tienes como una alerta muy rápida.
Pero para las personas que no tenemos esa formación que tienes tú, yo creo, Marianela, que es muy importante cuando las personas mandan información de ojo, alerta, que esto te puede hacer daño. Creo que en general cuando las personas mandan esa información o la mandamos, si llegáramos a querer mandarla, es saber primero que la gente que lo hace, yo creo que lo hace por buena intención. Yo creo que cuando alguien le manda a otro, ojo, alerta con esto, que tienes un peligro, lo hace creyendo que está cuidando al otro de un peligro inminente. Así es. Pero como ya estamos, o sea, ya se sabe que ese peligro inminente no necesariamente existe, sino que puede ser origen de una falsedad, entonces ahí es bueno que nos alertemos todos que, ojo, cuidado. Si tú lo primero que tienes ganas es de proteger a otros, cuidado que lo pudieras, busca primero si lo que tú vas a transmitir verdaderamente es cierto, ¿no? Porque entonces más bien hacemos un daño, ¿no? Al duplicar. Una noticia que viene, ruédalo, pásalo ya. Ya eso te tiene que alertar, o sea, ya eso no lo pase. Tienes que ver quién lo escribió. Y no es difícil meter ahora, si eso lo dijo en un Twitter, gente, tú sabes, súper conocida, porque generalmente es súper conocido, entonces lo metes y ves. El otro día salió un grito estupendo de un presidente del África. El presidente existía, pero no es actual, fue de hace 10 años. O sea, de verdad, es una cosa. Entonces tú te metes y dices, cónchale, también es fake news. Lo que decía no estaba mal, pero no era verdad. Sí, bueno, por eso yo creo que es bueno que nosotros nos conectemos con eso, de que sí, la gente tiene una buena intención cuando transmite la información. Ahora, lo que sí tenemos que saber y hacernos responsables todos, que no necesariamente lo que estemos transmitiendo bajo una buena intención, realmente estamos transmitiendo una verdad científica. Claro, así es. Sí, así es. Marianela, qué gusto estar con una persona como tú, nos hace sencillo lo complicado. Yo quisiera, antes de cerrar, recomendar que la gente fuera a esas otras plataformas de las personas que te han entrevistado, donde tú has hecho una explicación sucinta, específica, muy entendible de cómo funcionan las vacunas. Las distintas personas que te han entrevistado, que mencioné al principio de este live, te ha entrevistado Erika de la Vega, te ha entrevistado varias veces, Ana Bacarela te entrevistó la semana pasada, Sergio Novelli, William Echeverría. Todo eso está puesto en YouTube ya. Exactamente, en YouTube y en las plataformas de Instagram también algunos. Así es. También, bueno, en tu propia plataforma, por favor, los que no siguen a Marianela Castés, que creo que son pocos, pero bueno, está esto, y también que sigan tu plataforma de Mia Evolution, que ustedes lo que están haciendo es buscando... Hay una etiqueta que es COVID-19, ahí es donde se encuentra pues información. Yo después de esa experiencia, de ese audio que anduvo rodando por ahí, pues entonces me vi casi obligada a grabar yo mi propio video, está colocado en YouTube, está en el portal también, y de allí es donde pueden bajar la imaginación guiada de la aventura inmunológica y la aventura inmunológica contra el COVID. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, agradecemos lo que haces, Marianela, agradecemos todo el esfuerzo que haces. A mí me consta que no paras de trabajar, que te llaman de todas las partes, tú buscas agenda, tú estás buscando transmitir información veraz, estimulas a las personas a que busquen la información, a que busquen la ciencia, no necesariamente que la gente confirme que tiene la razón, porque eso no es. Esa es un poco el terreno se está batiendo en ese sentido, pues o la ciencia o la superchería o las teorías conspirativas o no sé, la ciencia finalmente, ¿no? Se está dando esa batalla en estos momentos. Así es. Y bueno, y si tienen deseos de ver esas teorías, véanlas con un espíritu científico, ver lo que hacemos los psicólogos clínicos, que hacemos reestructuración cognitiva, es buscar evidencias que confirmen una teoría y evidencias que la contradicen. En general, la mejor forma de tener creencias sólidas basadas en la verdad es hacer este trabajo.
¿Cuáles son las evidencias en mi día a día que los confirman? ¿Y Sí. cuáles son las evidencias que lo contradicen? Así es, fíjate algo muy sencillo, ¿no? Estos antivacunas dicen que la vacuna va a producir esterilidad, que no sé, cambia esto, que cambia lo otro, o sea, y entonces yo me pregunto, ¿y cuándo lo estudiaron? Porque por otro lado critican de que la vacuna salió muy rápido, entonces, ¿y cuándo hicieron esos estudios? ¿Dónde están los resultados que demuestran eso? Ya con eso simplemente, Es no, una pregunta. o sea, Me pare- ¿dónde Extraordinario. demuestran que las personas que se han vacunado quedan estériles? ¿Dónde están los trabajos que demuestran eso? Excelente pregunta. Me parece que esto que estás diciendo es como una pregunta para mantener siempre presente. Ante cualquier información, ¿dónde están los estudios científicos que lo avalan? Cualquier cosa, bien Así es. sea para confirmar o rebatir una creencia, porque como hemos dicho ya en esta conversación, las creencias nos salvan o las creencias nos pueden hacer tan vulnerables que nos pueden matar. Así es. Bueno, un millón. Gracias, Sofía, por esta entrevista. Muy agradable, me sentí muy bien. Un abrazo inmunológico para Un todos. abrazo inmunológico recibimos, Marianela, muchas gracias. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Para todos los que han estado aquí presentes, muchas gracias por sus preguntas, por el cariño que le han mandado a Marianela, muchas gracias. Yo soy Sofía Socorro, esta cuenta es Sofía Coaching y lo que yo también estoy buscando es hacer algunas entrevistas a personas como Marianela que tienen cosas maravillosas que decir. Y quiero comentarles que la semana que viene tengo una invitada muy especial porque me interesa conocer mucho su estructura de personalidad y su capacidad para afrontar tales y tantas dificultades. Y la voy a invitar al diván. Vamos a tener la próxima semana, el próximo viernes 7 de mayo, Dios mediante, a Idania Chirinos. Ah, imagínate. Qué bueno, chévere. Sí. Le dije, Idania, la entrevista no te la hace una periodista, no vamos a hablar de periodismo ni de política, vamos a hablar de tu estructura psicológica, de tu capacidad para hacerle frente a tantas y tantas dificultades que está todo el tiempo en un noticiero viendo tantas noticias y cómo ella se mantiene incolume y siguiendo trabajando. Te invito a que lo veas tú también, Marianela, la próxima semana. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Cuelgo este video aquí en la plataforma. Gracias. Chao.